Estimados amigos, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Les saluda Sergio Emberson y es emocionante para mí estar en este segundo programa de Penalista en Acción. Pueden dejar, ya saben, sus comentarios, que después de la primera media hora estaremos respondiendo a cada una de sus preguntas. Aparte de ello, también en el programa del día de hoy estaremos haciendo un sorteo de un libro a quienes van dejando ahí sus números de WhatsApp dentro de los comentarios, quienes al final del programa se sabrá quién es el ganador de este libro. Es un solucionario de banco de preguntas para acceso eminentemente a un concurso público tanto de fiscales y de jueces. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante. Tengo también la invitación de la doctora Sarel, especialista en temas de gestión pública y en delito de corrupción de funcionarios. Muy buenas tardes, doctora. Su saludo a toda la persona que nos está viendo. Nos están sintonizando en este momento. Espero que hagan sus preguntas y puedan estar acá interactuando. Muy bien, vamos a empezar hablando en esta oportunidad sobre los delitos contra la administración pública, delito de corrupción de funcionarios, que es un tema muy importante y muy preocupante. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una finalidad muy importante, que es dotar de bienes y servicios a la colectividad. Cada uno de nosotros busca siempre realizar trámites en el menor tiempo posible y con la transparencia debida. Y quienes son los encargados de tener a bien de facilitar estos trámites son precisamente aquellos funcionarios y servidores públicos quienes están comprendidos dentro de la carrera administrativa y tienen que adecuar sus comportamientos en base a una norma, en base a una infranorma, es decir, en base primero a reglamento de organización y funciones, en base a una directiva o un memorando, una resolución. Entonces, es importantísimo saber que cada funcionario y servidor público no puede cometer un comportamiento que esté fuera a lo que se encuentre estipulado en una norma, porque si esto sucede, estaríamos hablando en los contextos penales, por ejemplo, de la teoría de infracción del deber. Es un tema preocupante. Por ejemplo, doctora, ¿qué opinamos nosotros cuando vemos en la actualidad estos casos de corrupción? La ciudadanía ya no cree, pues, porque la sesión pasada, por ejemplo, hablábamos del delito de robo y hurto y las personas ya tienen miedo incluso de salir a la calle porque tienen el temor de que le puedan robar, de que le puedan hurtar y finalmente confían en los funcionarios y servidores. Pero, ¿qué sucede cuando estos funcionarios y servidores finalmente cometen delito de corrupción? ¿Cómo podríamos afrontar esta situación? ¿Cómo podríamos afrontar evitar esta situación de corrupción de funcionarios? Bueno, principalmente denunciando no solamente los que trabajan dentro de la entidad pública, sino todos los ciudadanos que trabajemos en conjunto para que juntos podamos participar, todos juntos de la mano podamos apoyar a combatir esta situación, ¿no? Que es muy preocupante. Muy bien. Eso realmente es importante poder señalar y vamos a empezar mencionando lo siguiente. Vamos a empezar definiendo al sujeto activo de los delitos de corrupción de funcionarios y en eso vamos a hablar del funcionario y del servidor público. Por ejemplo, si empezamos hablando de la definición de estos, vamos a sacar el marco legal del artículo 425 del Código Penal que nos habla, por ejemplo, quién es un funcionario público. Y ahí vamos a empezar señalando de que son funcionarios públicos lo que están comprendidos en la carrera administrativa, a quienes que llegan a un cargo, sea por un concurso público, por un proceso de selección, o quienes llegan al cargo, por ejemplo, a través de una elección popular. El día domingo se dieron los comicios electorales para la elección de lo que vienen a ser los congresistas y finalmente ocuparon ya las curules que ya nosotros conocemos y ellos tienen un deber funcional muy importante en pro y en beneficio de la población. Porque definitivamente un funcionario público, reitero nuevamente, tiene que tener ese comportamiento en base a lo que se reglamenta en la norma, en la infranorma. Ahora, para ser funcionarios al margen del régimen laboral donde se encuentren, porque por ejemplo, si hablamos en el caso de un fiscal, puede ser que es un fiscal que ha sido elegido por un concurso o puede ser un fiscal provisional que ha sido elegido, digamos, por el trabajo adecuado que tenía, que finalmente es un cargo de confianza. Obviamente los regímenes son diferentes, pero no le aparta de ser, por ejemplo, un funcionario público, ¿no es cierto? Y así como hablamos del funcionario público, hay una cualidad muy importante en un funcionario público, es que todo funcionario público siempre tiene un poder de decisión.
ese poder de decisión y un poder de delegar funciones en el aparato estatal. Entonces, estimados amigos, si hablamos del funcionario público, también podemos hablar que dentro de ello podemos tener a los altos funcionarios públicos, quienes se encuentran, por ejemplo, en el artículo 99 de nuestra Constitución Política. Si vemos este artículo, vamos a señalar los altos funcionarios públicos, que puede ser el presidente de la República, el contralor de la República, y esto a efecto de qué es importante. Si estos cometen una conducta contraria a norma, finalmente vamos a ver que por tema de competencia no van a ser la Fiscalía Provincial quienes investiguen, por ejemplo, estos altos funcionarios, sino ahí tendremos, por ejemplo, la Fiscalía Suprema, la Fiscalía Superior, etcétera, de acuerdo al orden jerárquico que vamos a tener a bien de ver. Ahora, ¿quiénes son también funcionarios públicos? Las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional y todos los demás que se encuentran comprendidos en la ley. Ahora, es importante señalar también a quienes nos están viendo de que un funcionario público, aparte de regir su comportamiento en base a lo que son las normas, en base a lo que son las infranormas, tiene comportamientos adecuados en principios que no se encuentran regulados, por ejemplo, dentro de un reglamento, pero que es importante, por ejemplo, que ellos tengan que realizar o respetar estos principios. Por ejemplo, si hablamos del principio de objetividad, de neutralidad, de imparcialidad, un funcionario tiene que ser imparcial. Cuando hay un proceso de convocatoria, un proceso de selección, por ejemplo, se presentan varios postores, finalmente hay que dar la buena pro al quien cumpla los requisitos establecidos. No le puedo dar la buena pro a quien por temas de familiaridad, de amistad, finalmente, porque me caiga bien y no cumpla los requisitos, termino dándole, por ejemplo, la buena pro. Eso no se puede definitivamente, en este caso, aceptar. Entonces, estamos hablando de los funcionarios públicos. Finalmente, para que luego la doctora mencione sobre uno de los tipos penales importantes en delito de corrupción de funcionarios, voy a pasar a mencionarles a quiénes son servidores públicos también. Por ejemplo, un servidor público es aquel que también está comprendido dentro de la carrera administrativa. Es un subordinado del Estado, pero que tiene que adecuar su conducta también en base a lo que son las normas, las infranormas, el reglamento de organización y funciones, las directivas, los memorándum, los oficios, etc. Ahora, al igual que un funcionario, un servidor público también tiene que adecuar su conducta en base a principios de imparcialidad, neutralidad, objetividad, que finalmente van a hacer ver a nosotros de que estamos ante un servidor público que tiene también mística institucional, por ejemplo, de que tiene imparcialidad y objetividad en el trabajo que tiene. Por lo general, un servidor público acata las órdenes de un funcionario público. Cuando uno, por ejemplo, ve el reglamento de organización y funciones de un servidor público, hay pautas exclusivas que tiene que realizar oficios, hacer memorándums, etc. Pero en la parte final, casi siempre en un reglamento de un servidor público señala y demás que disponga su jefe inmediato, y por lo general el jefe inmediato siempre viene a ser, en este caso, un funcionario público. Entonces, vamos a dejar solamente hasta ahí, porque si hablamos de funcionarios y servidores públicos, hablando de los delitos de corrupción de funcionarios, muchos creen, bajo la teoría de infracción del deber, por ejemplo, de que solo es autor aquella persona que tiene esa cualidad de ser funcionario y servidor público. Y la pregunta sería, y a quienes nos están siguiendo en este su programa Penalista en Acción, pregunta para ustedes: un particular, una persona que no es funcionario o servidor público, ¿puede cometer delito de corrupción en calidad de autor o es un imposible jurídico? Muy bien, le dejamos la pregunta, esperemos que puedan responder. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a algunos de los tipos penales interesantes en delito de corrupción de funcionarios, y vamos a empezar hablando pues sobre este tipo penal del delito de peculado, uno de los tipos penales más frecuentes que lo suele cometer funcionario y servidor público, y ahora pues la doctora nos va a dar más alcances sobre este tipo penal. Bueno, el delito de peculado es un delito, ¿no? Es un delito, es un comportamiento. Nuestro ordenamiento jurídico, en su Código Penal, en el artículo 387, sanciona al funcionario o servidor público que se apropia o usa para sí o para otro aquellos bienes, en nuestro código señala caudales o efectos, ¿no? Bienes cuya percepción se le ha asignado de acuerdo a su función, ¿no? O sea, confiando en el cargo que se le ha designado.
Dentro de este delito tenemos dos verbos rectores muy importantes, que son apropiación y utilización. Vamos a hablar, vamos a dar unos breves ejemplos, ¿no? Para entender más, que el público que nos sigue, que es ciudadanos, tanto estudiantes como colegas, podemos tener más claro lo que es el delito de peculado por apropiación y por utilización. Cuando hablamos del delito de peculado por apropiación, es cuando el agente, que quiere decir el funcionario o servidor público, sustrae de la esfera de custodia el bien que el Estado o que se le ha asignado, ¿no? El bien que pertenece al Estado, que se le ha asignado para su cuidado, para su custodia y administración. Y no solamente es que lo sustrae de su esfera dentro de custodia, de dominio, claro, no solamente es eso, sino es que lo toma como propio, lo toma como propio, ya es como parte de su patrimonio, ¿no? Como si él lo hubiera adquirido, como si él lo hubiera comprado, podríamos decirlo así, ¿no? Dándose gozando y disfrutando de este bien que no le pertenece, ¿no? Le pertenece únicamente al Estado y para que él desenvuelva y desarrolle una función de acuerdo al cargo que se le asignó. Un ejemplo, ¿no? El doctor Emerson usted es un funcionario, ¿no? de una institución, el cual le dan su laptop para que usted trabaje, realice las labores que se le asigna. Sin embargo, usted dice, bueno, el fin de semana me lo voy a llevar para avanzar mi tesis, tal vez para actualizar mis redes. Y como nadie probablemente se dé cuenta, ya lo hago prácticamente mío y dispongo y disfruto y uso este bien como si fuera, ¿no? Como si fuera suyo. Como si fuera suyo. Esto vendría a ser peculado por apropiación, en la modalidad de apropiación. La otra modalidad es peculado por utilización. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? entre esta modalidad y la anterior que he mencionado? Bueno, la diferencia es que, si bien es cierto, también se desplaza de la órbita, de la esfera donde tiene el bien, que en este caso estaba dando el ejemplo de la laptop, también se lo puede dar a otra persona, ¿sí? Pero ahí no hay intención de que se apropie, como lo dije hace un momento, se apropie o haga suyo como si fuera parte de su patrimonio. Únicamente se hace uso, bueno, lo que se está escuchando, lo que se ha escuchado en algunas noticias, podríamos decirlo, ¿no? Es el tema de algunos funcionarios que hacían uso indebido del vehículo oficial, ¿no? Para su uso personal, muchas veces para el mismo funcionario que así realizaba actividades fuera de la oficina, no estaban dentro de sus funciones, pero terminando sus actividades se iba al gimnasio, realizaba otras actividades, pero con el uso oficial del vehículo. Y cuando dice, no solamente él hace uso y disfrute de no goza solamente de este bien, sino también se lo da a terceros. Hemos visto en casos que los vehículos oficiales han sido, digamos, usados, ¿no? Para que vayan a trasladar ya sea a los hijos al colegio, ¿no? Ese es un tema muy importante, Sí. por ejemplo, que mencionas. Ahí, por ejemplo, podríamos mencionar un aspecto muy importante sobre el tema de este derecho penal que estábamos hablando en anteriores oportunidades. Muchos han señalado que el derecho penal, por ejemplo, viene a ser la última ratio, la última instancia, y, por ejemplo, en delito de corrupción de funcionarios, antes de aplicar derecho penal, podría aplicar, por ejemplo, el procedimiento administrativo sancionador. El típico ejemplo es cuando uno, por ejemplo, un servidor público dentro de una entidad agarra
agarra las hojas bond para darle una utilidad totalmente diferente. El caso típico es cuando, por ejemplo, un servidor público que trabaja en una entidad, porque entendemos que también quiere ocupar cargos más importantes más adelante, finalmente termina haciendo el trabajo de la universidad y utiliza pues la laptop, la máquina, las hojas bond, la impresora, y finalmente, por ejemplo, esto para algunos no se configuraría, por ejemplo, el tipo de peculado de uso, dicen. ¿Por qué? Porque como se habla del principio de lesividad, se habla mucho de la mínima intervención del derecho penal, a esta persona que comete este hecho deberían, por ejemplo, verlo en el aspecto administrativo, algunos señalan. ¿Qué opinión podríamos tener en ese aspecto? El derecho administrativo, ¿hasta dónde se podría aplicar y cuándo podríamos aplicar, por ejemplo, el derecho penal en delito de corrupción de funcionarios cuando se trata, por ejemplo, del caso de peculado de uso, ¿no? Que es un tema muy interesante? Bueno, en el caso de peculado de uso tenemos dos verbos rectores, que es el uso privado, ¿no? Y el permitir usar, que es lo que estás mencionando, cuando el asistente pues retira las hojas BOM, usa las hojas BOM para su trabajo, ya sea universidad, etc., pero que no sea para de un fin específico a la función. Considero que sí, podría ser por el tema administrativo, pero hay la pregunta es, ¿qué pasaría si el día siguiente que sustrajo las hojas BOM, se necesitan hojas BOM y no hay hojas BOM? Y no existen hojas BOM. Y no existen las hojas BOM en la entidad. Entonces, la pregunta es, ¿estaría de repente generando un agravio al Estado? Hay un perjuicio. Porque habría un perjuicio, por supuesto. Definitivamente, habría un perjuicio, porque ese bien está destinado para uso exclusivo de la institución, ya sea cualquier material de escritorio, desde la laptop, vehículos u otros, ¿no? Este tipo penal, ¿no? Peculado de uso, hay, como les comentaba hace un momento, las conductas son dos, ¿no? Uno que puede ser de uso privado, que hace un momento di el ejemplo de llevarse, trasladar la laptop al domicilio para hacer uso con fines ajenos a la función pública, ese es uno, y el otro es permitir usar, ¿no? Al asistente, que ese ejemplo está clarísimo, consentir, tolerar que esta persona le dé uso a este bien que podría generar de repente la ausencia posterior, ¿no? De que ya no pueda, se pueda usar para lo que se destinó, ¿no? Muy bien, ahí por ejemplo podemos señalar lo siguiente, perfecto, estábamos hablando de este tipo penal. Estadísticamente hace un tiempo se hizo un estudio de cuáles eran los delitos de infracción del deber que por lo general se solían cometer más, y siendo el primero de ellos el delito de colusión. Y es que el delito de colusión por lo general siempre está relacionado a proceso de licitación, y en los procesos de contratación pública donde se tiene que dar a la población bienes y servicios de calidad, definitivamente integrantes de un comité de selección con el extraneo suelen cometer por lo general delito de colusión, cuyo verbo rector sabemos nosotros que viene a ser la concertación y el acuerdo de voluntades. En segundo lugar, aparte de este tipo penal de colusión, ponían al tipo de peculado, y en esas dos modalidades muy interesantes que usted estaba señalando, el de utilización y el de apropiación definitivamente de los bienes, caudales, efectos que tiene un funcionario y servidor público que tiene a bien de administrar. Ahora, sobre el tema del peculado de uso suele ser frecuente, y ahí hay que poner algo muy importante. El tema pecuniario no siempre, por ejemplo, viene a ser un contexto importantísimo para poder necesariamente señalar que se ha cometido delito de corrupción. Es decir, no es necesario de que haya un desprendimiento económico. La sola intención existente ya configura, por ejemplo, un tipo penal de delito de infracción del deber. El solo solicitar, por ejemplo, el solo ofrecer una suma de dinero, un beneficio, una dávida, el solo ofrecimiento, el tema del dolo, ya va a configurar la intencionalidad existente por parte del funcionario. Para estar mencionando, por ejemplo, en el caso del peculado de uso, yo cuento una pequeña historia para que también podemos ahí mencionar. Se trataba, por ejemplo, de un servidor público, y este servidor público, magnífico el trabajo que realizaba dentro de la entidad del Estado. O sea, el trabajo que realizaba era espléndido. Aparte de ello, estudiaba en la universidad posgrado, la carrera de Derecho Penal, entonces el posgrado en Derecho Penal, y definitivamente era el delegado también de la maestría.
Y cuando uno es delegado dentro de una entidad, definitivamente tiene funciones que realizar con su compañero, como sacar copia, por ejemplo, de un libro, sacar copia de los exámenes, de folletos y realizar trabajos. Y cuando uno estudia la maestría, a veces uno estudia la maestría lunes, miércoles y jueves en el horario de 6, 10 de la noche, entonces no hay mucho tiempo como para avanzar en la casa. Entonces, ¿dónde uno prefiere por lo general realizar ese trabajo? Dentro de la entidad, ¿cierto? Y dentro de la entidad, pues no siempre uno le cae bien a todos. O sea, hay personas que le puede caer bien, personas que no le cae bien, amigos que tienes, solamente compañeros en algunos casos, y resulta en este caso en particular que ya uno de ellos se había dado cuenta de que este joven utilizaba las máquinas, bienes para uso estrictamente laboral, para realizar sus actividades académicas. Finalmente termina delatándole con el jefe de la entidad, y el jefe de la entidad en una ocasión lo atrapa en flagrancia, con las manos en la masa. Entonces, ahí, por ejemplo, atrapa a este servidor público cuando estaba sacando en la fotocopiadora un trabajo para la universidad. Ahí, por ejemplo, lanzábamos 3 preguntas interesantes. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos el funcionario público? Primera regla, como es un delito que ya hemos señalado, todo funcionario público tiene que tener un comportamiento regulado en base a norma, y el hacer un uso diferente ya configura un peculado de uso, uno podría emitir un informe para que lo investiguen las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionario, por ejemplo. Eso podría ser la primera alternativa. Segunda alternativa, hemos dicho que el derecho penal, mínima intervención, principio de lesividad, en vez de ponerle de conocimiento de las fiscalías anticorrupción, mejor lo ponemos de conocimiento, por ejemplo, de potencial humano, para que lo vean en el plano administrativo. Segunda alternativa. La tercera alternativa, que sencillamente se le haga un memorándum, un llamado a la atención. O la última alternativa, que finalmente el funcionario no haga absolutamente nada, porque ¿quién de nosotros, como alguien diría, le avienta la primera piedra, no ha utilizado alguna vez una hoja, un papel bond para una actividad totalmente diferente? Entonces, ¿a dónde voy con este tema? Va a depender mucho de la óptica que uno toma, ¿cierto? Porque si uno, por ejemplo, lo toma siempre estrictamente a lo que viene a ser el derecho penal, ese hecho que yo les he mencionado configura peculado de uso, porque todo bien que pertenece al Estado solo le tiene que dar el uso exclusivamente laboral, y no le podemos dar, por ejemplo, un uso distinto, contrario a lo que se encuentra ahí estrictamente reglamentado. Entonces, es importante analizar este aspecto. ¿Qué más tenemos sobre peculado de uso? Respecto al ejemplo que estabas poniendo, ¿cuál fue la decisión que tomó el jefe de despacho? Finalmente, el jefe de despacho emite en 2 contextos: la vía administrativa para el procedimiento administrativo, y en el segundo, pues, hay copias para que lo puedan investigar por el tipo penal de peculado de uso, ¿no? O sea, porque eminentemente no siempre está relacionado el tema de un desprendimiento económico o la cantidad de dinero existente, sino la intencionalidad, el actuar contrario a norma, contrario a sus funciones, ya configura, pues, un tema de infracción del deber, que en este caso también, peculado de uso, ¿no? Bueno, es algo que tampoco nos indica el código, ¿no? ¿Qué cantidades? El tema de cantidades, ¿cuántas hojas? Si fue una hoja, si fueron 10, si fueron 100, ¿no? Para todos por igual. Claro, ahí hay un tema, por ejemplo, ahí le cuento un caso, dejando un poco este tema de peculado, por ejemplo, de uso, vamos a pasarnos a lo que al inicio del programa yo decía: si un funcionario y un servidor público solo son autores de un delito de corrupción. Voy a contarte el siguiente caso, y a quienes también nos están escuchando. Por ejemplo, una actividad muy importante del año es el 24 de diciembre. El 24 de diciembre, sobre todo Nochebuena, porque en Nochebuena uno prepara, pues, ahí el panetón. ¿Qué más tenemos? Tenemos el chocolate, tenemos el amigo secreto. Entonces, muchas veces las personas en ese momento queremos llegar rápido a nuestra casa, ¿cierto? Porque, claro, porque evidentemente queremos estar en la repartición de la Nochebuena, queremos llegar ahí, y resulta en este caso en particular que era una persona que no era funcionario ni servidor público, tenía que llegar a su casa, conduce su vehículo y ve el semáforo. Lamentablemente, a veces en algunas ciudades sí se respeta el semáforo, pero pareciera que en el Perú no es cierto. Alguien me decía que estamos en Jerusalén, la tierra prometida, donde cualquier cosa puede suceder. Entonces, el rojo eminentemente es para no avanzar, el amarillo, claro, el amarillo nos da una advertencia de también no avanzar, correcto. Claro. Pero pareciera que todo fue al revés, porque cuando uno ve el amarillo más bien acelera.
Entonces, este sujeto cuando ve en este caso el amarillo que va a cambiar, acelera y finalmente termina pasándose la luz roja. En ese momento es interceptado por un efectivo policial. Y el efectivo policial le dice, a ver, ya he visto, caso flagrante, que te has pasado la luz roja, tus documentos y lo que corresponde después en ese momento, por ejemplo, es la papelita. ¿Y qué sucede? De que estamos 24 de diciembre, el espíritu navideño, y entonces acá este sujeto saca 20 soles, o eran 10 soles me parece, y le dice la frase para tu Navidad. ¿Correcto? Entonces, en ese momento el efectivo policial le detiene porque le dice, has cometido un delito de corrupción. Lo detiene y ahí, por ejemplo, estimada doctora, podemos analizar lo siguiente, de que no necesariamente ahí tiene que haber pues un desprendimiento económico, sino la intencionalidad existente ya configura un delito de infracción del deber. Primer punto. Segundo punto, esta persona que se pasó la luz roja, pregunta, ¿será autor de un delito de corrupción? La respuesta es sí, porque también nuestro Código Penal, por el alentamiento de barrera de punibilidad, genera delito de corrupción a quienes son particulares. Por ejemplo, el cohecho activo genérico. Y el cohecho activo genérico lo puede cometer cualquiera. Claro, ¿correcto? no basta con que, porque muchas veces dicen, no, el policía o el efectivo policial me solicitó dinero, pero no vemos también la otra parte, ¿no? También no hubiera personas que realizarían cometerían ese grave delito, si no habrían personas que también les ofrecen. De ambas partes claro. deberían denunciarlo, tanto a la persona que lo solicita como que la persona que también a la persona que lo ofrece. Claro, en ese sentido, por ejemplo, en el caso de particular, el tipo penal en cohecho es el cohecho activo genérico, pero si es el efectivo policial quien está solicitando, vamos a hablar del cohecho activo propio, donde el funcionario de servidor público, en cumplimiento de funciones, pues solicita una suma de dinero para hacer una cosa que de por sí debería de realizarlo, ¿no? Entonces, volviendo a este tema de peculado, muchas veces esta figura de peculado, estimada doctora, son productos a veces de donaciones. Hay donaciones que llegan ante un caso de desastre natural y finalmente el alcalde, por ejemplo, de la entidad tiene que darle pues a estos necesitados en su totalidad. En su totalidad. ¿Qué sucede cuando no se da en su totalidad? Por ejemplo, llegan 200 frazadas en donación y finalmente solo entregan a estas personas la mitad. ¿Qué se estaría configurando en ese caso en concreto? Delito de peculado de apropiación, ¿no? Definitivamente. Respecto a ese tipo penal, estuve leyendo, había una noticia respecto a un exgobernador, exalcalde de Puno o Cusco, en el cual recibió una donación de aduanas valorizada en un monto de $300,000. $300,000. Entonces, la Contraloría, ¿no?, General de la República y la Fiscalía Anticorrupción determinó, bajo unas pericias, las investigaciones y todos los elementos de convicción que recabaron, que este gobernador no había entregado en su totalidad esas donaciones, ¿no?, sino que había sido entregado un 60%. La pregunta es, ¿qué pasó con el otro 40%? Y a veces, cierto, sorpresa, Sí, desapareció como magia y uno a veces Y fue claro, denunciado y sentenciado por este delito, ¿no? El delito de peculado por apropiación. Muy bien. Por hacer uso de apropiarse de esa donación, ¿no? Que no le correspondía, tenía que entregarla. Perfecto, entonces quienes están sintonizando acá en su programa de Penalista en Acción, ya saben, quienes son funcionarios y servidores públicos, no se puede hacer un uso indebido ni para sacar una copia ni para utilizar el tóner en actividades contrarias al cumplimiento de las funciones. Recuerden también que estamos haciendo un sorteo de este solucionario de banco de preguntas, concurso público de ascenso para jueces y fiscales, a quienes dejan su número de WhatsApp en la parte inferior. Es importante el libro que lo podemos ahí mostrar, un banco de preguntas desarrollado. Quienes en este momento dejen ahí en la parte inferior su número de WhatsApp, el día de hoy estarán haciendo el sorteo en su segundo programa de Penalista en Acción. Para concluir este tipo de peculado, por ejemplo, hay un tema de un peculado muy interesante. Ahí vayamos al siguiente caso en concreto. Por ejemplo, cuando alguien es un alto funcionario público, siempre te suelen dar conductor
y movilidad para uso permanente, ¿cierto? Para uso de lunes a domingo. Entonces tienes tu conductor, tienes tu movilidad durante los 7 días de la semana. Y te cuento un caso en particular y a quienes nos están escuchando también. Resulta que este era un alto funcionario público, correcto, que le habían dado la utilización pues de una movilidad. Y un domingo, por ejemplo, el domingo ¿para qué lo aprovechamos? Para hacer compras muchas veces, para lo que va a venir a hacer toda la semana. Claro. Entonces, este funcionario obviamente casado, su esposa le dice lo siguiente: mi amor, préstame la movilidad para irme acá al supermercado y hacer unas compras rapiditas porque están solamente a 3 cuadras. Eminentemente el alto funcionario le dice lo siguiente: pero tenemos el carro, mejor utiliza el carro. Y le dice: no, lo que pasa es que se ha malogrado, entonces por favor déjame utilizar este vehículo. Entonces, efectivamente, este alto funcionario le dice: ya no te preocupes, toma las llaves, utiliza. Finalmente, la esposa de este alto funcionario va con la movilidad, hace las compras y cuando está regresando a una cuadra, con seguridad. Es solamente con el vehículo. Cuando está regresando, para mala suerte, llamémoslo así entre comillas, le colisiona otro carro y se choca. En ese instante viene pues la policía y piden los documentos, el título de propiedad del carro, y en ese instante ese carro estaba eminentemente para la entidad, pertenecía a la entidad. En ese caso en particular, ¿se habrá cometido algún tipo de peculado? Por supuesto que sí. Claro. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico nos habla, por ejemplo, de un tipo de peculado culposo. El peculado culposo nos dice cuando uno, por ejemplo, tiene deberes de cuidado, deberes de custodia, como el caso del alto funcionario público, pero que sin embargo, lamentablemente por negligencia, deje, por ejemplo, que otros utilicen, ¿no? Entonces, eso también suele ser muy frecuente. En conclusión, los bienes que están destinados para los funcionarios y servidores públicos, solo ellos tienen la potestad de realizar pues estos trabajos, no pueden delegar a otras funciones, tampoco a otros, ¿cierto? Tiene que tener muchísimo cuidado en ese aspecto, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de un tema muy importante, hablando de los delitos de corrupción. Vamos a hablar quién es el agraviado en los delitos de corrupción de funcionarios. El Estado. El Estado, Directamente correcto. el Estado. Ahora, el Estado tiene que tener una representación y la representación va a ser a través de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, quienes finalmente, dentro de un proceso penal, por ejemplo, van a ayudar al fiscal, entendamos, en el tema de la investigación, solicitando que se realicen determinadas diligencias, participando en las declaraciones que se van a llevar a cabo. Entonces, el trabajo de la Procuraduría es importante. Contraloría también. También la Contraloría, por ejemplo, en los procesos de contratación. Y también el órgano de control de cada institución. El órgano de control de cada institución. Entonces, en el caso de la Procuraduría, cuando ya ellos aportan definitivamente en un proceso penal, se tienen que constituir como actor civil. Y cuando ya están constituidos en el actor civil, ellos tienen que solicitar una pretensión eminentemente pecuniaria, porque la pretensión punible la va a finalmente solicitar el representante de la sociedad, el Ministerio Público. Es decir, el tema pecuniario va a estar a cargo de las Procuradurías Públicas especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, quienes van a solicitar el monto pecuniario por el daño que se ha causado al Estado. Ahora, ese daño existente puede ser un daño patrimonial o un daño extrapatrimonial. En el caso del daño patrimonial, pues ahí estamos hablando cuando por lo general se ha realizado una pericia contable. Y en esa pericia contable uno puede ver... La pericia contable es muy importante. Por ejemplo, si hablamos del delito de colusión, dos modalidades, colusión simple y agravada. Para saber qué es agravada, necesariamente tengo que hacer una pericia contable. Ahora, hay algo muy importante. Por ejemplo, doctora, ¿usted cree que la dignidad tiene un precio económico? Es invaluable. Entonces, lo mismo sucede en delito de corrupción. El aspecto pecuniario que se da a través de una pericia contable, por ejemplo, uno puede saber cuánto es el perjuicio patrimonial, pero el daño de imagen institucional, que es un daño extrapatrimonial, es invaluable. O sea, si es un daño de imagen causado y sobre todo si la persona es pública, el daño que se ha ocasionado a esta entidad es muchísimo más grande. Genera desconfianza ante la sociedad. Genera desconfianza. Es por ello que muchos no confían pues acá en funcionarios y servidores públicos porque finalmente... Por uno piensan que todos por son unos iguales. A veces piensan que es todo porque, por ejemplo, antes uno hablaba de las organizaciones delictivas, hoy hablamos ya de organizaciones de cuellos blancos, de
saco y corbata, que finalmente estamos mencionando personas importantes y altos funcionarios públicos, quienes lejos de impartir, digamos, en forma adecuada justicia, finalmente cometen conductas contrarias a lo que viene a ser la norma. Entonces, muy importante, nuevamente recordarles a quienes se están conectando que estamos en su programa Penalista en Acción, segundo programa abordando sobre los temas de delito de corrupción. Doctora, ¿qué podemos hacer cuando vemos un acto de corrupción? ¿Ante quién podemos acudir? ¿Qué medidas podríamos tomar en ese caso? Bueno, hace un momento lo conversabas, lo mencionaste y agregué que cada institución tiene su órgano de control donde podemos acercarnos y podemos entablar, ¿no? Poner en conocimiento aquellos hechos que están suscitándose, ¿no? O que hemos percibido, que hemos visto, para poder parar con esto, ¿no? Pero para ello tenemos tanto los órganos de control, tenemos la Contraloría General de la República, tenemos también la Procuraduría especializada en delitos de corrupción y también tenemos el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público va a ser, sabemos, ¿no?, que es el principal titular de la acción penal, quien va a solicitar, va a recabar todos los elementos de convicción para iniciar con todas las investigaciones, porque no solo se trata de denunciar, ¿no? No se trata de yo creo, yo supongo, ¿no?, sino tenemos que tener alguna prueba, algún video, tal vez algunos testigos, ¿no? Porque si en una oficina todos los servidores que se encuentran, todas las personas que se encuentran en una oficina toman conocimiento o están viendo que un servidor público está cometiendo ciertos ilícitos penales, entonces el quedarse callado también es una misión de denuncia, ¿no? Ya los hacen, digamos, parte de. Entonces, si nosotros queremos frenar con ellos, si nosotros queremos parar con esta corrupción, nosotros tendríamos que denunciar, pero como decía hace un momento, no solo denunciar, yo creo, yo supongo, sino llevar todos los, digamos, los nombres, decir de qué institución es, qué oficina, para que el Ministerio Público se encargue de investigar más a fondo qué es lo que sucede y qué es lo que realmente está cometiendo este funcionario, ¿no? Hay algo muy importante, dos cosas puntuales. Por ejemplo, en el caso de las fiscalías, ¿quiénes asumen la competencia en los delitos de corrupción de funcionarios? Las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Quienes ven las investigaciones de los tipos penales comprendidos en el artículo 382 al 401, por ejemplo, de lo que viene a ser nuestro Código Penal. Entonces, las fiscalías especializadas aquí en Lima y también a lo largo de nuestro país están aplicándose el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, si uno ve un acto de corrupción, uno podría acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y vía mesa de parte presentar su denuncia. Ahora, si es el caso de que alguien, por ejemplo, está yendo a una entidad para realizar el trámite y sale un funcionario público solicitándole una suma de dinero y señalándole fecha y hora para que se puedan dar el encuentro, ahí uno tendría que denunciar, ir a la Fiscalía también especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Fiscalía de turno. Flagrancia, es un caso de flagrancia. Ahora, hay algo muy importante, de que cuando uno denuncia, muchas veces vemos que hay denuncias por denunciar, hay denuncias calumniosas, así que mucho cuidado también en poner una denuncia que finalmente no tenga... las verdaderas, en realidad. Muchas veces retrasa las verdaderas porque uno tiene que atender, entonces siempre poner ciertos elementos, ciertos indicios va a facilitar hacer la calificación que corresponda, en algunos casos en particular. Ahora, sobre la Contraloría. El órgano de control, por ejemplo, en los procesos de contratación con el Estado, va a cumplir un rol muy importante, que finalmente ellos hacen una auditoría de las irregularidades que se pueden ver y ellos emiten presuntas irregularidades, porque finalmente, claro está, es el Ministerio Público a través de los actos de investigación que va a determinar. La Contraloría de la Contraloría es un papel muy importante, por ende, que todo trabajo de la Contraloría se tenga que hacer a través de los hallazgos, y quienes hacen el informe eminentemente son personas especializadas, que a nivel de una investigación, si hay alguna duda, uno convoca pues a citarlos, se les programa fecha y hora, para que finalmente estas personas, estos auditores, puedan explicarnos más sobre estos casos en particular, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante para señalar. Siguiente tipo penal, después de haber mencionado en este caso el tipo de peculado, vamos a hablar sobre este tipo de colusión. Cuando uno menciona el tipo penal de colusión, ahí vamos a tener una participación muy interesantísima. ¿Por qué?
empiezo señalando cuál viene a ser el verbo rector de un proceso o de un tipo penal de colusión. Viene a ser la concertación, el acuerdo de voluntades, en el caso de la colusión simple, y en el caso de la colusión agravada, es la defraudación patrimonial, ¿correcto? Entonces, sabemos de que en caso de colusión tenemos las dos modalidades, la colusión simple y la colusión agravada. ¿Quién es el sujeto activo? Siempre aquí va a ser como autor el funcionario o servidor público que realice conductas contrarias a lo que se encuentra en una norma o en una infranorma. Acá ingresa algo muy importante. En este tipo penal de colusión va a ingresar también la participación de un particular, que no es funcionario, no es servidor público, pero sin cuya participación, por ejemplo, no se hubiese podido configurar este tipo penal de colusión, que en este caso viene a ser el extraneos. Y esto solemos verlo en los procesos de contratación, procesos de licitación. Si se realiza un proceso de contratación, por ejemplo, para la construcción de un puente, y tenemos tres empresas, empresa A, B y C. La empresa A cumple con los requisitos, la empresa B cumple con la mitad de los requisitos y la empresa C no cumple con ninguno de los requisitos. Pregunta, ¿cuál de las tres empresas debería ser adjudicado con la buena pro? La A, definitivamente. Definitivamente la A, porque cumple con los requisitos, pero a veces en la práctica, ¿a quién le suelen dar a veces la buena pro? A la C. A la C, ¿cierto? Porque eminentemente algo tuvo que haber pasado y eso se tiene que someter a una investigación. Dentro de un proceso de investigación sobre un tema del delito de colusión, lo que hay que ver es hallar esa concertación, ese acuerdo de voluntades. Y esa concertación o acuerdo de voluntades que finalmente se va a tener a bien de ver, se suele dar a través de los requerimientos que emite un fiscal, porque un fiscal, para poder ver, por ejemplo, si ha existido concertación, tendría que emitir o requerir un levantamiento del secreto de las comunicaciones, un levantamiento del secreto bancario, para que finalmente pueda ver si en el levantamiento del secreto de las comunicaciones que le emite al juez de investigación preparatoria, en la vinculación de llamadas que se va a tener a bien de realizar, pueda entender si ha existido o no ha existido vinculación de llamadas entre los integrantes del comité de selección con el extraneos. Y ahora, si hay vinculación de llamadas, estamos ya ante un indicio muy importante para ver si efectivamente existió concertación. Pero si no hay, por ejemplo, vinculación de llamadas y hay depósito bancario de uno de los integrantes del comité de selección a uno de los integrantes del comité de selección por parte del extraneo, por ejemplo, ahí estaremos hablando también de indicios. Ello ha pasado en algunas municipalidades, lo que estás comentando, ¿no? Suele pasar definitivamente en varias entidades del Estado que van a realizar procesos de contratación. El acuerdo, ¿no? Porque a veces uno postula y, como decíamos al inicio, se supone que le tiene que dar la buena pro a cuya empresa que cumple con los requisitos establecidos. Pero a veces modifican las bases, a veces escandalosamente le dan la buena pro a quien no cumple los requisitos. Y eso es un problema latente, es un problema que afecta a toda la ciudadanía, ¿no? En las calles, igual que, claro, por ejemplo, el tema de las construcciones de calles, ¿no? Que están rotas, luego supuestamente las arreglan, pero al final otra vez vuelven a romperse, están rajadas, porque como efectivamente, como mencionabas, no cumple con los requisitos de calidad, ¿no? Realmente, con todos los requisitos de calidad, de precio, de montos, de todo lo que se va a utilizar para que se lleve a cabo esta obra, pues, ¿no? Lo que usted dice es realmente importante, porque el tema de la durabilidad finalmente nos va a permitir a nosotros entender si una obra o un servicio viene a ser de calidad. Entonces, ¿qué sucede cuando a veces uno da la buena prueba a una empresa que no cumple con los requisitos y finalmente terminan haciendo bienes y servicios cuyos perjudicados somos la población? Claro. Ahora, el fin no justifica los medios en este caso, porque a veces uno puede realizar una extraordinaria obra, una extraordinaria construcción de un puente, un buen colegio, pero se ha saltado el procedimiento debido. Entonces, si uno ya se ha salteado el procedimiento debido, así la obra sea excelente, correcto, va a tener que responder por los actos de corrupción que se han tenido a bien de verificar en ese caso en particular. Entonces, el resultado final, la intención que tú tienes, no va a ser como una excusa como para que alguien pueda absolverse, por ejemplo, de una sentencia, sino lo que se va a ver es la irregularidad que ha existido en el proceso de selección o proceso de contratación que se tiene que haber llevado a cabo. Muy bien, entonces,
¿Qué más podemos decir ya para ir ahí mencionando y cerrando esta participación? ¿Qué mensaje, doctora, podríamos darle a aquella persona que ve actos de corrupción y muchas veces tienen ese temor de tener que denunciar por tema de represalias, por tema de despido, por diferentes situaciones? Ese es un tema muy importante, ahora lo último que acabas de mencionar, porque muchas personas no quieren denunciar porque de ahí corren riesgo su trabajo. No solamente su trabajo, ¿no? Sino que los cambian de área, que los hostiguen laboralmente. Y no solo ellos, sino que a veces se escucha que probablemente tienen el temor de recibir amenazas, ¿no? Entonces tampoco a veces las personas dicen, no, yo sé, él sabía, pero no denunció. Pero a veces también hay que ponernos, como hace un momento decías, en el lugar de la otra persona. Por eso yo considero que debe haber implementarse unas nuevas leyes en la cual proteja a aquellos servidores o aquellas personas que trabajan en entidades públicas y que tienen el ánimo de denunciar estos hechos, ¿no? En el cual puedan cuidar su identidad y ellos puedan denunciarlo, ¿no? Pueden denunciar. Claro, porque a veces tienen la intención de denunciar, la intención está, pero tienen miedo por su vida, tienen miedo por su familia, tienen miedo por su trabajo, y yo creo que los que se animan, los valientes que se animan a denunciar estos actos de corrupción, deberían porque bueno, todos los ciudadanos de por sí tenemos el deber, tenemos la obligación de denunciarlos, todos los hechos que nosotros, porque si no, estamos en omisión cometemos una omisión de denuncias. Les invitaría a todos los que nos escuchan, a todos los que alguna vez han presenciado, ¿no? Algún acto de corrupción, pues de que denuncien, puesto que esto va a generar que las investigaciones se inicien, continúen y se determine, se sancione a las personas que están incurriendo en estos delitos. ¿Para qué? Para erradicar esta corrupción, para acabar con esa, porque nosotros estamos en una lucha constante, ¿no? Pero ese es un trabajo en conjunto, no solamente de las entidades del Estado, sino todos los ciudadanos. Todos tenemos que colaborar de manera conjunta para que ello pueda ir disminuyendo y con el paso de los años, pues, erradicarse, ¿no? Aunque no solo eso, sino que preocuparnos también por los niños, porque los niños son los futuros, las futuras generaciones, los que en el futuro van a ser, quién sabe, los futuros funcionarios. ¿Quién sabe? Entonces siempre los valores y todo eso en los niños tiene que alimentarse día a día. Así es. Muy bien, agradecerle a usted, doctora Zarela, por la participación como panelista en su programa Panelista de Acción. Esperemos tenerlo más adelante también en las diferentes secuencias. Sí, igual voy a estar atenta a los próximos invitados, también voy a participar en los próximos, los solucionarios de Banco de Preguntas. Es el Banco de Preguntas, que ya saben, dejen su número de WhatsApp. Y estamos atentos a los números de WhatsApp que han mandado para ver quién se lleva ese lindo Banco de Preguntas, que es concurso público de ascenso para jueces y fiscales, que está muy interesante para todos los que aspiran o quieren conocer, ¿no? O tal vez obsequiar, ¿no? Tal vez. Muy bien, así que ya saben, dejen sus preguntas. Gracias a todos y saludos. Ajá. Muy bien, entonces nos vamos a una pausa comercial y regresamos luego para responder parte de las preguntas y hablar y seguir hablando de los delitos de corrupción de funcionarios. Recuerda que estás en tu programa Penalista en Acción. Seguimos acá con su programa Penalista en Acción. Ahora ya en esta segunda parte, por ejemplo, del programa,
para tener a bien pues de responder algunas de las preguntas que ustedes puedan realizar. De igual forma, agradecer nuevamente acá al Instituto de Capacitación Jurídica, quienes permiten realizar este programa, como hay otros programas, aparte del programa de Penalista en Acción también, tenemos el tema de familia, sí, en varios horarios, así que no hay excusa para sintonizar acá los diferentes programas que se pueden tener y se pueden llevar a provincias cabo. Y todo. He visto saludos de Iquitos. Saludos de Iquitos. Para Iquitos. Muy bien, saludos para Lilan, para Ceci Aguilar, quienes están ahorita en sintonía, por ejemplo, de este programa. Y pues vamos a ver algunas preguntas quienes están teniendo a bien de realizar. A ver, doctora, si en este caso lee una de las preguntas que nos están haciendo las personas que se encuentran ahí. Aquí vi una, estaba viendo. ¿Cuándo se configura el delito de patrocinio ilegal? Pregunta Lucero Chiara. El patrocinio ilegal. Por ejemplo, si nosotros hablamos del tema del patrocinio ilegal, definitivamente una persona que es funcionario y servidor público no puede llevar casos ajenos fuera de la institución. Si yo trabajo dentro de la entidad pública, cualquiera sea eso, yo no puedo estar litigando, porque si yo litigo definitivamente, ahí estaría configurándose el típico caso de patrocinio ilegal, ¿correcto? Porque el patrocinio es libre, cuando uno está habilitado colegiadamente lo puede realizar, pero eso parte del litigio propiamente. Si trabajamos para el Estado, no podemos realizar ningún tipo de asesoría, no podemos realizar ningún tipo, muchísimo menos de litigio, porque ahí estaríamos cometiendo este tipo penal, ¿correcto? Bueno, ¿tenemos por ahí quizás alguna otra pregunta? Dylan Plaza le manda saludos. Bien, saludos. Saludos a Dylan Plaza. Preguntan si ya fue el sorteo va a ser recién en breves momentos estaremos acá con preparados con el todos sorteo. los números que nos han brindado. Ajá. La otra pregunta es: ¿cuál es la sanción por delito de cohecho? Jan Milla pregunta. Evidentemente va a depender de muchos factores, ¿no? Porque si nosotros vamos a mencionar este tipo penal, vamos a entender durante el proceso de investigación qué tipo de cohecho fue el que se configuró. Porque puede ser un cohecho pasivo, un cohecho activo, un cohecho propio, impropio, un cohecho de la función policial, un cohecho transnacional. Finalmente, cuando se configura durante la etapa de investigación preparatoria, el fiscal emitirá un requerimiento de acusación, nos iremos a etapa intermedia y será ya, por ejemplo, a nivel de juicio, viendo el tipo penal de cohecho, en qué modalidad, para que se dé la sanción respectiva en ese caso. Bueno, acá hay un comentario, pero... Muy bien, entonces seguíamos hablando sobre los temas de cohecho ya luego para pasar a ese tema de lo que viene a ser el sorteo. Hay un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta y dentro de ello vamos a hablar, por ejemplo, dejando el tema de colusión, ¿correcto? Vamos a hablar sobre el tema de aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible. ¿Cuánto de nosotros en alguna ocasión no ha postulado al Estado, por ejemplo? Varias. Con mucho entusiasmo, armando tu CV toda la noche, estudiando bastante para tu examen y finalmente presentas tu CV y terminan calificándote, por ejemplo, con una nota 20. Pasas el examen y en el examen sacas 18. Te quedaría la última fase que viene a ser, en este caso, por ejemplo, de la entrevista. Y en la entrevista, tú que estabas punteando ahí, terminas siendo descalificado y sacando bajas calificaciones. ¿Y quién termina ganando? Quien finalmente tenía bajo puntaje en el CV, no había tenido buena nota en el examen, pero en la entrevista se le prende la rosa de Guadalupe y termina sacándose 20, por ejemplo, en ese examen. Entonces, si vemos esa situación, definitivamente estamos ante una irregularidad existente. ¿Y qué nos dice este tipo penal del cohecho, este tipo penal, por ejemplo, de la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo? Vamos a empezar diciendo que existe una discrepancia, por ejemplo, en ese aspecto. Porque para algunos no debería ser negociación incompatible porque no es una conducta bilateral. Solamente debería ser aprovechamiento indebido del cargo porque es aquel funcionario o servidor público que se interese, el verbo rector interesarse en forma indebida, el interés es indebido, en un tercero
para beneficiarlo, para obtener una suma de dinero. Entonces, ese interés indebido se suele ver muchas veces en estos procesos de convocatorias. Cuando alguien se interesa en uno de los postulantes para que ocupa un cargo, cuando finalmente no cumple, por ejemplo, puede ser los requisitos, o dos, recibe una ayudita en ese aspecto. Es un delito de corrupción que también se tendría que denunciar, porque lo que se busca es tener procesos de convocatoria que sean transparentes, ¿correcto? Que sean limpias. Y muchos, pues, definitivamente están un tanto cansados con respecto a lo que son los procesos, o cuando son, por ejemplo, en este caso, los concursos ya direccionados. Muy bien, estamos también cerca de la hora y ahora vamos a empezar con el sorteo. ¿Correcto? Empezamos con el sorteo. Quienes han dejado acá su mensajito de WhatsApp, ya tenemos acá, y vamos a estar sorteando pues este libro solucionario del banco de preguntas a quienes son las personas que han tenido a bien, por ejemplo, en este caso, de dejar sus mensajes. Vamos a empezar con el tercer ganador, ¿correcto? Entonces vamos a sacar en todo caso el primer papelito, ¿correcto? Sí, usted lo lee, dice el número o a quién pertenece. Ceci Aguilar. Ceci Aguilar, bueno, el primero lamentablemente no es el ganador, el siguiente que tampoco es el ganador, porque el tercero finalmente es el que va a ganar. Pero igual el un premio. saludo para Ceci Aguilar que nos está siguiendo. Un saludo, correcto, para Ceci Aguilar. Que nos siga que siga en sintonía de su programa Penalista en Acción. Claro, en las transmisiones posteriores. La segunda es Jenny García. Saludo para Jenny García. Muy bien, tampoco Jenny García, tampoco es el ganador. Y ahora vamos a este último ganador, ¿correcto? Muy bien, antes de que lo saques, vamos a estar señalando, por ejemplo, lo siguiente. Hablando sobre los temas de delito de corrupción de funcionarios, para no olvidarme, vamos a ver que acá, por ejemplo, no existe prueba directa. Por lo general, en los delitos de corrupción no existe prueba directa, sino que todo se da a través de indicios. Indicio de tiempo, indicio de lugar. Por ejemplo, si hablábamos del delito de colusión, se da a través de indicios. El delito de peculado, a través de indicios. Entonces, la prueba indiciaria en delito de corrupción va a ser vital finalmente, por ejemplo, para lograr una condena, dependiendo de cada caso en particular. Ahora sí, sin más preámbulos, saquemos el siguiente papelito. Hay un comentario de Raquel Suxo, dice lo que me perdí, pero sigue pendiente de las próximas transmisiones, porque probablemente haya más libros que obsequiar. Muy bien, ¿no? Igual, a ver, saludo para Raquel Suco, Norma Garro. Ella es la que correcto, ella hizo el comentario para las personas que también nos están viendo en esta oportunidad. Ahora sí, sacamos el papelito ganador para poder hacer obsequio de este balotario desarrollado para aspirantes a jueces y fiscales. Muy bien. Saco cualquiera. Veamos quién es. Domínguez. Domínguez. Muy bien, entonces Domínguez se hace ganador de este balotario desarrollado para los aspirantes a jueces y fiscales. Puede acercarse aquí a las instalaciones del Instituto de Capacitación Jurídica y hacerle definitivamente acá el equipo de producción le hará entrega de este solucionario de banco y preguntas a nuestro gran amigo que ha sido ganador de este libro. Felicitaciones para Domínguez. Felicitaciones para Domingos. De igual forma, entonces, ya llegando a la parte final de estos temas de delito de corrupción, que hay muchos temas para tener a bien de mencionar, recordemos que todo funcionario y servidor público necesariamente debe y tiene que adecuar su conducta en base a normas, en base a infranormas, y si comete una conducta contraria a ello, es pasible de que pueda ser sometido a una investigación. Palabras finales, doctora. Bueno, las palabras finales es que actuemos bien. También conforme a la ley, tanto nosotros como ciudadanos, como funcionarios públicos, estudiantes y todos, para que todo vaya dentro de la ley, sin corrupción, sin ningún delito que nosotros podamos observar, para así ir disminuyendo todo ello, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que han visto. Recordemos que el próximo jueves tenemos el programa sobre prisión preventiva. Si la prisión preventiva es una regla, se ha convertido en una regla o debe aplicarse solamente en casos excepcionales. Muy bien, muy agradecido. Mi nombre es Sergio Emerson y nos vemos en su próximo programa de Penalista en Acción. Nos vemos. Gracias.